En estas últimas horas pude leer completo el borrador del acuerdo con el Fondo Monetario que el gobierno se prepara para cerrar esta semana y girar al Congreso, y que viene negociando en el secretismo más absoluto, sin revelar ningún detalle de un acuerdo que nos va a marcar la vida a todos y a todas en los próximos 10 años. El fin de semana hubo bastante debate en torno a esto en la política por los compromisos que reveló Sebastián Premisi en un par de notas en Va de Negocios y en El cohete a la luna, y me parece que hay un par de condiciones más que fija el borrador de la semana pasada, el borrador que trascendió en esas notas, que conviene que todo el mundo sepa. Si la recaudación supera lo previsto en el acuerdo, por ejemplo, el margen de maniobra que surja de esa recaudación adicional, porque se cree eventualmente un impuesto como el aporte de las grandes fortunas, o si se recauda más por los impuestos que ya hay, esa plata no va a poder destinarse a atender la emergencia social. Nos comprometemos a hacer uso de esa oportunidad para virtuosamente reducir el déficit fiscal de forma acorde, dice el texto. En cuanto a las tarifas, la meta, el objetivo de no subsidiar más la energía a los hogares más pudientes del área metropolitana de Buenos Aires es solamente un inicio. Lo que dice el borrador es que esto se va a ampliar a otras 9 áreas urbanas para finales de mayo de 2022. Y también lo que promete el acuerdo, lo que prometen los negociadores, es seguir asegurando que las tarifas de los grandes usuarios industriales reflejen completamente los costos. Esto es, que tampoco reciban ningún subsidio las industrias de ningún tamaño, porque esto es algo que han hecho durante muchos años los gobiernos de los países ricos y lo han hecho como una forma de hacer más competitiva su industria, que tengan energía más barata. Bueno, esos mismos gobiernos que lo hicieron durante muchas décadas ahora no quieren que lo hagan los demás, y el Fondo Monetario lo exige por escrito. En cuanto a la ayuda social, el pacto promete focalizarla vía Banco Mundial, justo lo contrario de lo que proponen planes universales como la asignación universal por hijo, y a lo que declama en general el Frente de Todos como eje de su política social. Lo que dice es: para fortalecer más la eficiencia y la focalización de nuestro apoyo social, trabajaremos asociados a bancos de desarrollo. Esto es, igual que en los 90 con las privatizaciones, el Banco Mundial y el BID aparecen como los gestores de una reforma del Estado. En esa época eran las privatizaciones, ahora es la reforma de los planes sociales, pero en los dos casos se trata de una instancia de cogobierno en la cual el país cede soberanía a estas instituciones. Otro aspecto que me pareció llamativo del acuerdo es que si cae el precio de la soja o si empeoran las condiciones financieras mundiales, cosa que es muy probable que pase porque Estados Unidos está empezando a subir su tasa de interés para frenar la inflación, que tiene inflación récord en más de 40 años. Bueno, la consecuencia sería que en el mundo se harían más atractivas las colocaciones en Estados Unidos y menos atractivas en países como el nuestro. También menos atractivo especular con soja y más con bonos del tesoro, con lo cual hay un frenazo general en la economía que tendría impacto en Argentina. En ese caso, lo que dice el borrador es lo siguiente: estamos dispuestos, en consulta con el personal técnico del Fondo Monetario, a recalibrar nuestras políticas para garantizar el cumplimiento de las metas. Esto le da vía libre a nuevas condiciones que no estén establecidas ahora en el acuerdo. En cuanto a la obra pública, la inversión, el gobierno dice que va a crecer. Dice que este acuerdo por primera vez habilita más inversión en infraestructura. La verdad es que lo que dice el borrador es que habilita que aumente, pero no en términos históricos, sino contra el piso del macrismo. Planeamos continuar aumentando el gasto de inversión en infraestructura a más del 2% del PBI en 2022, dice, de un promedio del 1% entre 2018 y 2020, y mantener este nivel a mediano plazo. ¿Por qué entonces es mentira? ¿Por qué digo que es mentira que vaya a subir en términos históricos? Bueno, porque el compromiso es llegar como techo al piso que hubo durante el kirchnerismo y no superar eso.
En los buenos años de Cristina, de más inversión en infraestructura, se llegó al 4,2% del PBI, pero casi todos los años fue 2,7, 2,5, 2,8. Bueno, ahora lo que dicen es que llegarían al 2% y no lo superarían. El pacto también se propone aumentar en 15.000 millones de dólares las reservas del Banco Central, pero es muy curioso esto. Dice que eso se va a dar por un aumento de la inversión extranjera directa, o sea, prácticamente promete otra lluvia de inversiones. No garantiza fondos frescos de otros bancos multilaterales, pero dice que también va a haber ingreso desde allá. En cuanto al dólar, que también, bueno, que fue el cuco que nos agitaron para decirnos que era obligatorio o que no había alternativa a aceptar este pacto. Bueno, la promesa que le hace el gobierno argentino al Fondo Monetario es que el dólar suba a la par de los precios durante todo lo que dure el acuerdo. Esto para mantener el tipo de cambio efectivo real en general sin alteraciones, estoy leyendo textual, en relación con los niveles de finales de enero de 2022. O sea, si la inflación es más de lo que prevé este acuerdo, o sea, es más del 40%, como prevén las consultoras que hablan de 60% este año, entonces el dólar también subiría el 60%. ¿Por qué? Bueno, porque para evitarlo habría que usar reservas del Banco Central, venderlas, y ahora las reservas tienen como prioridad el pago de la deuda. El Banco Central también se compromete en este acuerdo a flexibilizar gradualmente los límites mínimos de las tasas y máximos, o sea, volver a liberar, como hizo Macri, los intereses, las tasas de interés de refinanciación con tarjeta de crédito, por ejemplo, que llegó a como al 200% anual en su momento, y de otros préstamos que hoy están regulados. Son muchos compromisos de los cuales el gobierno no habló y que además se presentan de modo muy específico, como para decir que este es un acuerdo benévolo o que Argentina consiguió torcerle el brazo al fondo. En materia laboral, lo que dice el borrador es que la doble indemnización por despido sin causa ya se está reduciendo de forma paulatina y va a quedar sin efecto completamente a finales de junio de este año. Dicen que el mercado laboral está recuperándose y que no necesita más ese tipo de sostenes. Bueno, a todo esto que digo se suma lo que ya se discutió el fin de semana cuando trascendió este borrador, que es por un lado el tope a la recuperación de los salarios públicos, que solo puedan mejorar en la medida en que crezca la economía, que lo que se prevé que crezca la economía es 2% o 3% anual todos los próximos años. O sea, el 30% que recortó el macrismo a los salarios públicos no se recuperaría más, o en muchísimos años recién se podría. Y el otro eje, que es la muy sospechosa prolongación voluntaria de la vida laboral, que el gobierno se compromete a fomentar en este acuerdo, algo que si las jubilaciones siguen siendo de hambre, es muy probable que todo el mundo acepte, o mucha gente acepte, porque, bueno, justamente para no pasar hambre, más vale seguir trabajando que tener el beneficio jubilatorio. Lo que también estaba el fin de semana flotando es el tema de los regímenes especiales jubilatorios, las jubilaciones de llamadas de privilegio. El borrador no aclara que sean solo las de jueces y diplomáticos las que hay que revisar. Dice todos los regímenes especiales previsionales, y esto incluye, por ejemplo, a los docentes. En definitiva, si este borrador se ratifica, es un acuerdo no demasiado distinto a los últimos que firmó el Fondo Monetario con países quebrados, con la diferencia de que Argentina está quebrada porque el Fondo Monetario en su momento le prestó al gobierno de Macri muy por encima de lo que permitían sus propios estatutos. Lo que ahora el gobierno promocionó como una victoria, como una excepción, gracias a sus buenas artes diplomáticas, va a implicar muy fuertes restricciones para los años que vienen, y lo que es peor, si esto está firmado por este gobierno, quedaría convalidado por las dos fuerzas políticas, y la única forma
de frenar este ajuste contenido en el borrador muy claramente va a ser con movilizaciones como la que frenaron en 2017 la reforma laboral y lo más duro de la reforma previsional.